Vale, muchísimas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer de verdad tenerlos acá una vez más, después de tanto tiempo. Bueno, eh, una vez más estoy acá para darles un poco de darles ciertas orientaciones con respecto a todo lo relacionado al diseño instruccional y también pues tocar el siguiente tema, el cual la verdad es bastante importante, muy relevante y también pues actualmente se está dando o se está marcando mucho dentro de las aulas de clase. Incluso hasta de pronto nosotros podemos tener, digamos, este tipo de escenarios. Por ende, la verdad me pareció un tema bastante interesante para tratar con ustedes en el día de hoy. Y pues la idea también, así como lo mencionó Leonardo, es que no solamente, digamos, estén en un rol, digamos, pasivo, sino que también puedan ser activos, porque de verdad, con esta temática, no solamente la neurodiversidad, sino que vamos a ver que existen otros tipos de conceptos relacionados a toda esta parte neurológica dentro del ambiente académico. Entonces, la idea también, aparte pues, de conocer lo que es la neurodiversidad, es ver, digamos, de qué manera, y de hecho el diseño instruccional tendría mucho que ver en el momento de gestionar tareas, gestionar actividades o incluso también cómo manejar, digamos, a un estudiante que se puede considerar neurodiverso, neurotípico o incluso neurodivergente. Esos conceptos los iremos viendo a lo largo de la sesión, así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, inicialmente la pregunta está siempre en el aire. ¿Qué sabes sobre neurodiversidad? Les pregunto, Leonardo, si quieres puedes activarles el micrófono, a ver de pronto si hay alguien que de pronto quiera participar. Inicialmente, ¿qué se entiende por neurodiversidad? ¿Alguien ha escuchado la expresión? ¿Han escuchado algo sobre neurodiversidad? Ok. Además, también hacerse esta pregunta. ¿Alguien ha tenido experiencias directas o indirectas con la neurodiversidad? ¿Qué piensan que implica ser neurodiverso? Me imagino que sí conocen términos como el TDAH o ADD en English, el autismo, la dislexia. ¿Han escuchado este tipo de expresiones en algún momento? Este tipo de términos. Ok. Y además, también el impacto que tiene, digamos, esta temática dentro del aprendizaje, porque eh, de alguna manera, ¿cómo se cree que la neurodiversidad puede afectar tanto el aprendizaje como la enseñanza? Esos son diferentes aspectos, son muchas preguntas que nos podemos hacer, digamos, ahora mismo a nivel general. Sin embargo, vamos a ir desglosando poco a poco todas estas expresiones, todos estos términos, para conocer un poco más a fondo. Ah, presente, ok, vale, Del. Entonces, vamos a comenzar primero, niños y niñas, con un video corto. Tiene que ver con neurodiversidad. Permítame un momento. Y activista Judy Senner. Ujú. Es un término que busca reconocer que el cerebro humano puede funcionar de distintas maneras, y que estas diferencias son variaciones naturales de la mente. Todas y todos somos neurodiversos, precisamente, porque, aunque pertenecemos a la misma especie, no hay dos cerebros iguales. Si bien todos somos neurodiversos, existen grupos de personas que comparten características comunes y que se diferencian de otros grupos. 1. Personas neurotípicas, son aquellas que tienen un desarrollo neurológico más común. En este grupo se encuentra la mayor parte de la población. 2. Personas neurodivergentes o neuroatípicas, son aquellas que cuentan con un desarrollo neurológico diferente al de la mayoría de los individuos. Conforman entre un 15 y un 20% de la población mundial. El término neurodivergencia fue utilizado inicialmente por la comunidad autista, luego se amplió a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, síndrome de Tourette, discalculia, disgrafía, bipolaridad, esquizofrenia, depresión endógena, entre otras. Al reconocer que hay diversidad en los procesos mentales de cada persona, aceptamos que las neurodivergencias no son carencias ni déficit, sino distintas formas de aprender y percibir el mundo. Ok,
Ahora les pregunto, ¿alguien está un poco más en contexto con lo que tiene que ver con neurodiversidad, neurodivergencia? Ok. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Entonces, ¿qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es un concepto, básicamente como yo lo acabamos de ver, que reconoce y respeta las diferencias naturales en el funcionamiento cerebral de las personas. O sea, todas las personas somos diferentes en cuanto a pensar, en cuanto a aprender y en cuanto a comportarse. Eso es lo que hace, digamos, que uno pueda ser diverso a nivel neuronal. ¿Por qué este concepto se acuña mucho dentro de la educación actualmente? Y de hecho es una temática muy, está muy, digamos, muy en su apogeo actualmente en todas las aulas de clase, porque si bien nos damos cuenta cuando ingresamos a un salón, vemos que todos los estudiantes son un mundo totalmente diferente y puede que de alguna manera lleguemos a encontrarnos con este concepto muy, muy a flor de piel. Ahora, ¿por qué es importante este concepto dentro de la educación? Número uno, porque la idea es que, como estamos en esta cuestión, digamos, de la inclusión, la idea es que se promueva ese entorno educativo inclusivo, que valore esas diferencias entre estudiantes, tanto en su forma de aprender como en su forma de proceder. Además, este concepto bien aplicado tiene su potencial y también tiene sus fortalezas, dado que va a permitir no solo a instituciones, sino también a docentes o a personal académico a ayudar a a identificar esas fortalezas únicas que tiene cada estudiante, para que de esa manera todos puedan, digamos, tener ese tipo de educación integral. Ya, y por último, también el concepto de conciencia y sensibilización. Recordemos que por el hecho de ser diferentes, muchas veces se pueden presentar esos casos de bullying, esos casos, digamos, de rechazo social, por lo que es importante hacerle saber a toda la comunidad académica de que existen diversas formas de aprendizaje y existen también múltiples formas de adaptar, digamos, estas prácticas educativas para poder llegar a todos los estudiantes sin excepción alguna. ¿Vale? Entonces, este concepto, como ya lo mencioné, es muy común actualmente y la verdad me parece muy bueno porque acá, por ejemplo, acá vemos diferentes aspectos con relación a lo que tiene que ver con neurodiversidad. Ya ahorita en el video lo mencionaron, ahorita vamos a revisar un poco más a fondo algunos de estos, digamos, de esos digamos, trastornos. Mucha gente cuando se menciona la palabra trastorno o problema o dificultad de aprendizaje, eso tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con neurodiversidad. Ya vimos ahorita que hablaron de dislexia, hablamos de TDAH, síndrome de Tourette. Entonces, sabemos que cada cerebro es diferente y pues obviamente son cosas que requieren apoyo no solamente psicológico, sino que también en su momento psiquiátrico, que requieran, digamos, apoyo para poder controlar e incluso mejorar estas condiciones. Aquí, personas que tienen autismo, dislexia, dispraxia. ¿Alguien sabe lo que es dislexia? ¿Alguien ha escuchado lo que es dislexia? Mm. Pueden activar el micrófono y pueden mencionar sus definiciones. Leo, ¿ellos tienen permiso para habilitar el micrófono? Sí, tienen permiso, Juan. Ujú. Ok, bueno. ¿Alguien ha escuchado la palabra dispraxia? Si saben lo que es dispraxia, pueden hablarlo, pueden mencionar la definición. Ok. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, obviamente manejar como vamos a ver, confunden las letras, dislexia, sí señor, sí Karen, así es, correcto. Entonces, miren que los beneficios son obviamente mucho más que, digamos, las desventajas. Que La idea es que no todos esos estudiantes que tienen, digamos, estas condiciones van a ser, digamos, mal funcionamientos. Pues podríamos ponerlo así, de esa manera, aunque la verdad, eh, muchas veces el que una persona, digamos, tenga TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, digamos, sea un mal funcionamiento del cerebro, que de pronto son personas que
pueden tener un nivel de inteligencia muy alto en comparación con los demás, a pesar, digamos, de que no tengan como un botón de apagado o, digamos, no puedan controlarse en cuanto a la parte comportamental. Entonces, no se puede ver, digamos, este tipo de condiciones como una desventaja, sino tratar de buscarle, ante todo, la ventaja. Ahora vamos a ver un poco, vamos a ver este video que tiene que ver con Soy un nuevo neurodivergencia. curro Ahorita y he un pedido momento, aprender inglés nivel pro. vamos acá, espera que pase Pero esto, no. ya, ¿Has listo. sentido que tu percepción del Vamos a mundo ver un poco es lo diferente a que la de es los demás? neurodivergencia. De esto trata la neurodivergencia. Es un concepto utilizado para resaltar a las personas que viven con lo que se entiende variaciones naturales del cerebro, como lo puede ser el espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, el síndrome de Tourette, entre otros. El término es una manera de entender cómo existen personas que logran captar y procesar su entorno de maneras variadas, permitiéndoles en muchos casos sentir, comportarse y aprender de una forma diferente a quienes son neurotípicos. A pesar de tomar visibilidad en los últimos años, la neurodivergencia ha sido comúnmente asociada a los inconvenientes que tiene. Es cierto que estas condiciones suelen ir de la mano con problemas como ansiedad, falta de Ujú. concentración y problemas para relacionarse con otras personas. Sí, Sin embargo, también se evidencia que no son necesariamente problemas atípicos, pues hasta un 20% de la población mundial se considera neurodivergente, total, siendo muy la cierto. mayoría perfectamente funcional y hasta exitosos. Es por esta razón que varios investigadores y organizaciones como el Foro Económico Mundial hacen un llamado para integrar adecuadamente a personas neurodiversas en los La, equipos de la, trabajo, la inclusión. destacando que pueden ayudar a hacer trabajos más ágiles y a pensar fuera de la caja. La Ujú, empresa consultora Deloitte concluye: los equipos con profesionales neurodivergentes en algunas funciones pueden ser un 30% ujú. más productivos de los Epa, que no lo tienen. La inclusión e integración de los profesionales neurodivergentes también puede aumentar la moral del equipo. exacto. Entonces miren que más allá de verse como, digamos, como un mal funcionamiento, digamos, como una condición diferente, o como puedan llamar muchos un problema, pues no necesariamente es un problema, porque generalmente ese tipo de personas neurodivergentes, miren que ya pasamos de neurodiversos a neurodivergentes, son condiciones que cuando se explotan bien o cuando, digamos, se les pueden asignar tareas fundamentales o claves, esas personas pueden rendir mucho más que una persona, digamos, que no sea neurodivergente. Ya, entonces miren que ya comenzamos acá, por ejemplo, a revisar un poco, digamos, las más asociadas, las más conocidas. Por ejemplo, el autismo. El autismo es una de las condiciones neurodivergentes más comunes, también conocida como el trastorno del espectro autista, el cual afecta la comunicación y la interacción social. Además que se puede incluir patrones de comportamiento repetitivos y además dificultades en la flexibilidad de pensamiento. Cuando se mencionan esta parte de la flexibilidad del pensamiento, quiere decir de que, por ejemplo, uno normalmente puede manejar el doble sentido. Por ejemplo, estas personas con autismo o con trastorno del espectro autista no distinguen el doble sentido. Por ejemplo, un chiste, digamos, un chiste de un humor, digamos, sí, de doble sentido, obviamente una persona con este tipo de trastornos no lo entendería, ¿vale? Porque son simplemente, no son necesariamente un pensamiento literal, sino simplemente todo lo ven, o sea, cuando es, digamos, con respecto a ese tipo de comentarios. Otra condición asociada con la neurodivergencia es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Obviamente es una condición que generalmente pues el estudiante, la estudiante que lo posee, que lo padece o lo tiene, implica problemas de atención, impulsividad y pues generalmente también la hiperactividad. Ese tipo de estudiantes o las personas que tienen este tipo de trastornos tienen una dificultad inmensa de concentrarse, además también de poder controlar sus impulsos o sus reacciones frente a diferentes sucesos. Les pregunto, digamos, en sus familias o en las aulas de clase, ¿conocen algún estudiante que ustedes puedan identificar que tenga alguno de estos dos?
¿O tiene algún pariente, algún familiar que, digamos, esté bajo esta condición? ¿No? Ok, vale. Ah, bueno, vamos a ver. Mi hijo tiene TDAH, ok, Karen, buen punto. Te pregunto, ¿cómo has podido manejar, digamos, esta condición de tu hijo? ¿Cómo la has podido manejar? Puedes escribir, no hay ningún problema. O si tienes el micrófono habilitado, adelante. Recién lo descubrí, ok. No olvidemos de que ese tipo de condiciones normalmente son diagnosticadas, bien sea por personal, digamos, de la salud mental, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, son las personas que encargadas, digamos, de detectar ese tipo de condiciones. Entonces, por si acaso, si en algún momento usted se siente, digamos que usted es demasiado hiperactivo o usted ve, digamos, muchas cosas que son literales, pues es una buena manera, ¿por qué no?, de consultar con un profesional de la salud mental. Ok, vale, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos con unos que son, digamos, poco comunes, pero todavía se siguen presentando. El siguiente es la dislexia. La dislexia normalmente se refleja como una, digamos, una dificultad en cuanto al aprendizaje de cómo leer y cómo escribir. ¿A qué conlleva esto? De que la persona, el estudiante que lo padezca, puede, digamos, confundir, digamos, la forma en cómo se visualizan las palabras e incluso también a la hora de leer. Es muy común que una persona que sufre o que padece de esta condición, normalmente la E la va a escribir como si fuera un número 3, la S la va a escribir, digamos, como si fuera, o sea, miren que todo es al revés. Confunden la B con la D, confunden, digamos, ¿qué sería? Sí, normalmente es como si vieran la letra espejo. Por ejemplo, la P con la Q. Esas son, digamos, también dificultades de un estudiante o una persona que padece esta condición. Otras condiciones que también se pueden, digamos, encontrar digamos, en las personas, está también la dispraxia. La dispraxia, obviamente ya hablando un poco sobre la coordinación motora y lo que es la planificación de movimientos. Y por último, la discalculia. La descalculia es, y de hecho ya me ha tocado en algún momento conocer estudiantes que tienen, digamos, discalculia en cuanto al aprendizaje de conceptos no solo matemáticos, sino también aritméticos. O sea, por ejemplo, confundir que 2 más 3 es 23, digamos, por ejemplo, de no saber, digamos, reconocer cuándo es una suma, cuándo es una resta. Entonces, esas son condiciones, niños y niñas, que es bueno que en cuanto se vean, en cuanto se puedan detectar, reportarlas inmediatamente. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver unos cuantos mitos que tenemos acá. El primer mito es: la neurodiversidad es una discapacidad. Les pregunto, ¿creen que una neurodiversidad es una discapacidad? Pueden escribir por el chat, ¿sí o no? Pueden dar su opinión en el grupo, en el chat. ¿La neurodiversidad es una discapacidad? ¿Sí o no? No, para nada, correcto. La neurodiversidad simplemente es una variación natural del cerebro humano. No es una discapacidad, simplemente es una forma diferente de ver las cosas. Ahora, el segundo mito es: las personas neurodivergentes no pueden tener éxito. ¿Sí o no? O será falso o verdadero. Falso, totalmente. Muchas personas neurodivergentes, falso, correcto, gracias Dale. Miren, yo por ejemplo, yo me considero una persona que soy neurodivergente porque yo generalmente sufro de mucha ansiedad y por lo general trato de utilizar esa ansiedad para ser más eficiente en lo que hago. Entonces, el ser neurodivergente no me ha hecho menos, sino me ha impulsado a ser mucho mejor. Con el apoyo adecuado se puede tener éxito en diversas áreas de la vida. Epa, correcto. Gracias, Tomé.
Obrigado. Ahora, el siguiente mito es, la neurodiversidad solo incluye el autismo. No, eso sí es totalmente falso, porque la neurodiversidad, como ya lo vimos, tiene una amplia gama o cubre una amplia gama de condiciones neurológicas. Ya vimos TDAH, ya vimos dislexia, dispraxia, entre otras. Y el último mito, las personas neurodivergentes quieren ser curadas. Pues, ¿qué consideran ustedes? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Pues la realidad, por ejemplo, pues igual yo ya he intentado tratarme la ansiedad, lo hablo desde mi experiencia, pero no funciona, no funciona igual. Así, exacto, se aprende a vivir, a vivir con ello. Por ejemplo, si yo tomara pastillas para reducir la ansiedad, sí, tomaría un tiempo, tomaría mucho tiempo, pero ese tiempo, pues en cuanto a mi trabajo y en cuanto a las cosas que debo hacer o por las que debo responder, literal, eso me frenaría muchísimo. Entonces, es una condición con la que he podido vivir por muchos años y aún así, gracias a Dios, ha podido salir bien en este tipo de condiciones. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, no olvidemos que todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos incluso, tenemos derecho a lo que es la educación inclusiva. Recordemos que cuando se va a incorporar o cuando se incorporan estudiantes dentro de un salón de clase, es importante para uno como docente, como maestro, tener claro cuáles son las adaptaciones que se deben realizar al currículo. Porque igual, como ya lo vimos, puede que en algún momento a usted le toque, digamos, un estudiante con trastorno del espectro autista, un estudiante con TDAH. Entonces, la idea y la clave ahí es estar bien capacitado para este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí en algún momento me tocó una estudiante ciega. Igual no solamente la tuve como 2 clases, pero fue una experiencia bastante retadora, porque la estudiante, a pesar de tener, digamos, eh, esa desventaja o esa limitación visual, fue bastante retador porque ella tenía una manera de aprender. Y pues la verdad, yo en ese momento no tenía cómo, y ella, por ejemplo, ella tenía cómo responder, pero no existían ese tipo de materiales para poder, digamos, ayudarle en cuanto a la enseñanza de un idioma. Por esa razón también es bueno manejar tecnologías que permitan apoyar el aprendizaje de estudiantes neurodiversos. La tecnología ahora mismo, obviamente ya hay un sinfín de tecnologías que se pueden utilizar para todas estas condiciones. Simplemente es tener la capacitación correcta y hacer las adecuaciones precisas para poder ajustar los currículos de cualquier asignatura. Por eso, acá es donde ya entramos con lo que es el diseño instruccional personalizado. El primer paso siempre es una adaptación curricular, sea el área de conocimiento que sea. Lo importante es que dentro de estos ajustes de contenidos y de métodos de enseñanza vayan incluidos todos los estudiantes, tanto neurodiversos como neurodivergentes y también como los neurotípicos. Utilizar tecnología que sirva de apoyo, tecnología asistiva. La idea también es que cualquier herramienta que se pueda utilizar tenga, digamos, ese componente adicional para que todos y todas puedan utilizarlo. Y también tener herramientas de evaluación continua. O sea, las evaluaciones que se realicen, por ejemplo, un estudiante con TDAH o, por ejemplo, con un espectro autista, podrían ser un poco más diferentes a las de un estudiante neurotípico. Por lo que acá también es clave revisar de cuáles ajustes o cómo serían esos ajustes que se podrían implementar para estos estudiantes en comparación con el resto y sí también poco, digamos, mantener la balanza, digamos, un poco desnivelada. Por eso, unas estrategias que se pueden implementar dentro del aula, número uno, un aprendizaje basado en proyectos, es
es una modalidad, es una metodología activa, no olvidemos, que va a permitir que ese tipo de estudiantes puedan colaborar, puedan, digamos, aprender basado en la práctica, y también es una metodología que se ajusta a diferentes estilos cognitivos. También establecer, por ejemplo, ambientes flexibles, digamos que no sea todo el tiempo sentado en un escritorio, sino tratar de buscar espacios diversos en donde, pues, obviamente también tengan libertad de movimiento. Y por último, lo que es la diferenciación instruccional. O sea, que digamos la instrucción que uno pueda recibir como una persona neurotípica, que digamos uno lo puede entender a la primera, para este tipo de estudiantes sería mostrar otra forma o digamos crear una sola instrucción que pueda ser visible tanto para esta población como como para los neurotípicos. Entonces, acá es donde entra a jugar un poco lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Ya en algún momento hablamos sobre este tema. No olvidemos que la DUA o el DUA es un enfoque educativo que busca crear ambientes de aprendizaje que sean accesibles para todos los estudiantes. O sea, acá lo importante es que sea cual sea el área de conocimiento que usted imparta, que usted enseñe, lo importante es que el contenido o el currículo usted lo puede ajustar para absolutamente todos los estudiantes. ¿Ya? Bueno, ahora, algunas estrategias para diversificar lo que es el acceso a diferentes tipos de materiales. El primero es el uso de recursos multimedia. O sea, tratar de que si se va a incorporar material en una plataforma, que no sea del todo texto, sino que también pueda incluir videos, audios y gráficos, de forma que puedan complementar ese texto escrito. No olvidemos que muchas veces algunos de nosotros podrán ser, digamos, algunos de ustedes podrán ser visual, muy visual, un aprendiz visual, otros puedan ser aprendices auditivos. Entonces, sería ideal incluir ese tipo de componentes, por ejemplo, en un examen que se cree o se diseñe en una plataforma en línea. Otra estrategia también, la tecnología asistiva, como ya lo vimos. Si, por ejemplo, y esto fue algo que yo, por ejemplo, utilicé, eh, bueno, no tanto lectores de pantalla, sino eh, los lectores que tienen los dispositivos móviles, digamos, para que las personas puedan, digamos, quienes tienen dificultades visuales, puedan, ¿por qué no?, realizarlo a través del audio. Incluso también el software de reconocimiento de voz también es una buena herramienta que puede apoyar a estos estudiantes, no solo neurodivergentes o neurodiversos, sino también aquellos que de pronto tengan alguna discapacidad visual, en este caso una discapacidad en los sentidos. Otra estrategia también son los materiales adaptativos. Los materiales adaptativos, no olvidemos que ya la inteligencia artificial está dando una mano, está dando un apoyo bastante significativo con respecto a este tipo de material que se puede personalizar según sean las necesidades de cada estudiante. El acceso en línea también se dispone de las plataformas en línea que están disponibles. No olvidemos que está Moodle, Canvas, tenemos Blackboard, si hablamos ya de algo pago, Edmodo, A-Tutor. Esas plataformas ya de hecho están incorporando elementos o plugins o digamos adiciones que permiten que estos estudiantes puedan ver este material de una forma diferente. Y por último, también el aprendizaje colaborativo. Es una estrategia que se está fomentando principalmente como herramienta, como habilidad de siglo XXI para futuros profesionales, y es fomentar el trabajo en grupo y en equipo para que entre los estudiantes puedan compartir no solamente conocimientos, sino perspectivas previas diversas. ¿Ok? Bueno, dentro de las estrategias de expresión, para diversificar en este caso la expresión, aquí ya hablamos sobre el acceso, ahora vamos a hablar sobre la expresión. Recordemos que cada uno tiene sus formas de expresión. Entonces, puede ser a través del uso de tecnologías, por ejemplo, presentaciones, blogs o videos.
es una forma, digamos, audiovisual, proyectos creativos, caso, por ejemplo, el teatro, una obra de teatro, en inglés lo que llamamos un role play o arte visual, lo que es hacer, digamos, dibujos, hacer murales, pancartas, carteleras, entre otros, portafolios digitales. Por ejemplo, eso se usa mucho cuando se trabaja con los estudiantes, algo como un proyecto de vida, donde los estudiantes van recortando, van pegando, van creando, digamos, una muestra de todas esas expresiones de arte o expresiones incluso visuales que puedan tener para mostrar a los demás. Y por último, también lo que es la escritura y la narración. Cuando ya hablamos de escritura y narración, tenemos que hablar sobre contar un cuento, escribir una historia, para que incluso también hablar, por ejemplo, de una autobiografía, expresar este tipo de sentimientos, darles a conocer, digamos, este tipo de escrituras, tanto descriptiva como argumentativa, para que ellos puedan dar a conocer sus puntos de vista. Bueno, después de revisar estas dos herramientas previas, ahora veamos qué estrategias se pueden trabajar con estos estudiantes para poder diversificar el compromiso. Ya cuando hablamos de compromiso, la idea es que los estudiantes, pues obviamente, lo que llaman el engagement, y lo voy a escribir, lo que llaman el engagement. Entonces, acá, por ejemplo, es clave que no es que todas las actividades sean juego, no es que todas las actividades sean evaluación o sean algo rígido, pero sí tratar de promover actividades en donde los estudiantes no solamente se sientan comprometidos con los deberes académicos, sino que también puedan verlo como algo motivador y que les permita a ellos alcanzar esos objetivos de aprendizaje que se trazan desde un inicio. Entonces, si hablamos de compromisos, hablamos también de variar un poco las actividades, tratar de atender, digamos, inteligencias múltiples. Digamos, esos trabajos se puedan realizar en equipo para que de alguna manera también aumente su motivación y pues obviamente darles opciones a los estudiantes sobre diferentes productos o diferentes resultados de aprendizaje que ellos puedan mostrar entre ellos mismos. Y también como herramientas estrategias de motivación, pues igual lo que es la relevancia personal. Cuando las temáticas de las diferentes actividades se proponen y tienen mucho que ver con la realidad de los estudiantes, obviamente van a verle, digamos, un sentido, les van a ver un propósito. También que tengan metas claras y obviamente cuando ya digamos se muestre ese resultado, se presente ese resultado o ese producto final, obviamente dar una retroalimentación constructiva para que el estudiante pueda mantener su interés. Ahora, dentro de las herramientas digitales, ya hablamos un poco que existen aplicaciones de asistencia, que es por ejemplo text-to-speech, que esto por ejemplo es de texto en audio, o speech-to-text, que es convertir, por ejemplo, miren, herramientas que convierten texto en voz, ayudar a estudiantes con dificultades de lectura, speech-to-text, facilita transcripción de voz a texto, útil para estudiantes con dislexia, plataformas de aprendizaje personalizado. Coursera es una muy común, Khan Academy, en Udemy, edX, también son plataformas que ofrecen aprendizaje personalizado. Software de organización, Trello es uno que es muy común para gestión de no solo de proyectos, sino también de tareas, gestión, digamos, de tiempos de entrega. Evernote, que también sirve para no solo tomar notas, sino también para organizar información. Y ya por último, en herramientas de colaboración, podemos contar con Google Classroom, Microsoft Teams, tenemos incluso, pues Zoom no necesariamente ofrece almacenamiento como tal, solamente pues para hacer, digamos, sesiones en vivo, pero ciertas opciones de Zoom permitirían lo que es el trabajo colaborativo. Bueno, ahora, después de haber visto este tipo de estrategias y también el tipo de herramientas que se pueden utilizar, está claro que cuando tenemos
Cuando nos damos cuenta que ya hay un estudiante neurodivergente o neurodiverso dentro del aula, automáticamente uno se queda como, madre mía, y no sé qué hacer. No sé cómo tratar a este estudiante, no sé cómo eh, dirigirme a él, no sé de qué forma explicarle el tema. Entonces, esos múltiples interrogantes siempre es bueno, ¿por qué no consultarlos o buscar apoyo con otros colegas o incluso también en línea? Entonces, si en algún momento o si tienen alguno, quienes digamos sean docentes o estén en el ejercicio, eh, estos son solamente unos cuantos aspectos, pero son siempre bueno tenerlos presentes. Número uno, comprensión y empatía. O sea, ante todo, un docente, un maestro debe saber comprender y debe, digamos, tener empatía por la situación o por la condición neurológica que tenga dicho estudiante. Además, adaptar o convertir el entorno de forma que se adecue a sus necesidades. Colaborarle en lo más que se pueda a este tipo de estudiantes. ¿Por qué no? Si es un estudiante que, digamos, ya está diagnosticado, obviamente buscar un poco o ahondar un poco sobre cómo se ha gestionado su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para uno también es importante capacitarse de forma continua sobre este tipo de estudiantes y además seguir fomentando la autonomía. Mm, Por ejemplo, en algún momento tuve una estudiante que tenía trastorno del espectro autista, o sea, tiene síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger es una ramificación de ese globo que es el trastorno del espectro autista. Y pues la estudiante independientemente, o sea, trabajando de forma independiente, hacía las cosas muy bien. Pero cuando ya llegaba a trabajar en grupo, ya ahí, digamos, ya ella decidía, dependiendo de su estado de ánimo, si trabajaba o no. Entonces, ya si ella, por ejemplo, lo manifestaba o lo expresaba, profe, yo quiero trabajar sola, hágale bien para trabajar sola, ¿ya? Igual ella, digamos, tenía sus momentos en donde, venga, yo quiero trabajar con fulanita, fulanito, fulanito, bien, pues, puede realizarlo sin ningún problema. Entonces, esto es clave a la hora de entender un poco el fondo de los estudiantes que tenemos en un salón de clase. Unos casos de éxito que les quería presentar y de hecho pueden incluso ahondar un poco más. Harvard University Disability Services. Esta unidad existe en Harvard actualmente y precisamente se encarga de ofrecer apoyos académicos para estudiantes que son neurodivergentes, incluyendo aquellos que tienen TDAH, dislexia, autismo y otros trastornos del procesamiento neurológico. Incluso miren que no hablamos del síndrome de Tourette, aunque es muy poco común, pero el síndrome de Tourette también es un síndrome bastante interesante para revisar. Ahora, dentro de las acciones que toma digamos, esta rama de Harvard, es primero hacer planes de acomodación individual, o sea, adaptaciones curriculares, extender el tiempo de los exámenes, incluso los plazos de actividades regulares, entre otros, formar a los docentes en neurodiversidad o incluso también implementar tecnología asistiva para aquellos que de verdad lo necesiten. ¿Qué impacto ha tenido que Harvard tenga esto? Pues obviamente que muchos estudiantes con esta condición o con esas condiciones sigan solicitando apoyos y pues obviamente puedan, ¿por qué no?, llegar a graduarse y ser profesionales indiferente de la condición que tengan. Otro caso de éxito también es la Universidad de Edimburgo. Este es en Escocia, el cual tiene una unidad que se conoce como Student Disability Service and Neurodiversity Support, o sea, servicio de discapacitados, servicio de discapacidades de los estudiantes y soporte de neurodiversidad. Este equipo en la Universidad de Edimburgo trabaja puntualmente con los estudiantes que ya están diagnosticados con este tipo de trastornos del aprendizaje.
¿Qué tipo de actividades desarrolla este núcleo o este equipo? Servicios de mentoría y coaching individual, talleres para desarrollar habilidades ejecutivas y también de autorregulación emocional. No olvidemos que esos estudiantes o ese tipo de personas que tienen estas condiciones, las emociones son generalmente una bomba de tiempo. Para aquellos que de pronto son, digamos, muy y compulsivos, este tipo de talleres son idóneos para que puedan de alguna manera, pues, llevar una vida tranquila, simplemente haciendo lo suyo, pero aprendiendo a controlar las emociones y también, pues, la capacitación docente sobre ese tipo de ajustes pedagógicos y o curriculares. Obviamente el impacto que ha tenido esto en la universidad es que se den muchas mejoras en cuanto al bienestar académico y el bienestar emocional. Además que muchos estudiantes que son neurodivergentes o neurodiversos eventualmente terminan renunciando o terminan, digamos, saliendo o deciden terminar sus estudios simplemente porque sienten que no encajan. Entonces, esto también es clave para evitar la deserción académica. Otro caso también de éxito, de hecho creo que el más puntual es este sí, la Universidad de Australia en Melbourne, se llama Apoyando a Estudiantes Neurodiversos. Este de la UNAM, creo que, no sé si está funcionando actualmente, la última vez que lo consulté, creo que estaba activo, pero igual creo que esta parte también se las puedo dejar para que lo consulten. Pero este, por ejemplo, de la Universidad de Melbourne, que es Supporting Neurodiverse Students, es puntualmente una unidad de apoyo para estos estudiantes a través del uso de herramientas tecnológicas, ajustes razonables y también prácticas de enseñanza universal. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la estrategia para ajustar currículos, para ajustar todo a las necesidades de los estudiantes de forma inclusiva? Eso ya lo vimos arriba. ¿Alguien se acuerda? Ahí se los dejo en el chat. Diseño universal para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esta universidad, con esta unidad, lo que hizo principalmente fue formar comunidades estudiantiles neurodiversas, utilizar inteligencia artificial para identificar patrones de dificultad académica y también diseño curricular inclusivo desde la planificación. ¿Ok? Bueno, ahora, este caso práctico, me gustaría que lo trabajáramos. Este caso práctico, el objetivo principal de este caso es aplicar los conceptos que acabamos de ver de neurodiversidad y diseño instruccional aprendidos en clase para crear un entorno educativo inclusivo. Entonces, esta actividad, yo ahora les voy a presentar un caso. Yo les voy a presentar un caso en donde ustedes van a identificar cuáles son los desafíos de aprendizaje y también qué estrategias propondrían así en una oración, algo muy puntual. Y ya posterior a eso vamos a revisar cuál sería la situación. Este es el caso práctico. Eh, Queridos estudiantes, permítanme un momento. Acá se los voy a compartir también por el chat de Zoom. Entonces, acá por ejemplo, Andrés es un estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en una universidad pública. Fue diagnosticado con trastorno del espectro autista de nivel 1. Presenta dificultades de comunicación social, inflexibilidad cognitiva y ansiedad ante los cambios inesperados, aunque tiene un alto rendimiento académico en materias técnicas. Durante las clases presenciales, Andrés evita participar en discusiones grupales, se abruma con ruidos del aula y muestra resistencia cuando el docente cambia el cronograma. En los exámenes orales, su rendimiento baja considerablemente, aunque en las evaluaciones escritas demuestra dominio del conocimiento del contenido. Algunos doctores no saben cómo apoyarlo y lo interpretan como un estudiante poco colaborador. ¿Alguien se ha identificado con este caso? ¿O alguien le ha pasado? Que lo haya vivido, digamos, en universidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos desafíos de aprendizaje identificados? Número uno, sensibilidad sensorial y emocional.
Número 2, inflexibilidad ante cambios. Ojo que estos desafíos son muy puntuales en los estudiantes que tienen un trastorno del espectro autista. Déficit en habilidades sociales, número 3, y la falta de formación docente, porque los docentes hasta ahora siguen desconociendo de qué forma pueden ajustar esto también para ese tipo de estudiantes. ¿Qué propuestas de estrategias y herramientas inclusivas se podrían utilizar frente a cada uno de los desafíos? Por ejemplo, una estrategia en cuanto a la sensibilidad sensorial podría ser permitir a Andrés sentarse en lugares menos expuestos a estímulos sensoriales o también, ¿por qué no?, ofrecer clases híbridas. En cuanto a la inflexibilidad ante cambios, ¿por qué no proveer calendarios visuales semanales con anticipación y rutinas claras? O sea, permitirle también que él pueda anticipar cambios. Número 3, en cuanto a déficit en habilidades sociales, acá, por ejemplo, una estrategia podría ser favorecer tareas individuales o en duplas con estudiantes previamente seleccionados para promover la empatía. Esto obviamente habría que ver si el estudiante, si Andrés, digamos, está de acuerdo con trabajar con, digamos, ciertos compañeros o compañeras. Y por último, la evaluación y el seguimiento docente. Acá, por ejemplo, adaptar los exámenes orales que sea, para que sean, digamos, una presentación escrita o que incluso ellos mismos graben la presentación ya. O sea, de esa manera también el estudiante también se pueda sentir cómodo y no va a tener, digamos, un tipo de ventaja frente a los demás, sino que también haría exactamente lo mismo, solo que de una forma totalmente diferente. Bueno, ahora, errores comunes que se pueden dar dentro del diseño instruccional. Esto es muy común, asumir que todos los estudiantes aprenden de la misma manera, o en su efecto también sobrecargar el entorno del aprendizaje con demasiada parte visual o demasiada parte auditiva. Un ejemplo muy claro, cuando un docente trabaja, por ejemplo, digamos, con muchos recursos visuales, donde todo es muy visual, para el que de pronto no lo es, pues se puede sentirse muy atacado. Y además puede también distraerse mucho. Cuando las evaluaciones son uniformes, también es un error muy común en el diseño instruccional, aplicar las mismas evaluaciones a todos sin considerar diferencias cognitivas. Puede que, por ejemplo, haya digamos, una lectura que para el que de pronto pues es neurotípico, la puede leer y desarrollarla sin ningún problema. Pero puede que a otro estudiante con que usted agregue una imagen ya va a hacer que de pronto lo entienda mucho más fácil o lo vea de una forma totalmente diferente y lo comprenda de una forma diferente. En cuanto a la falta de accesibilidad, esto también es un error, no considerar necesidades de accesibilidad en materiales y plataformas. La idea es que los recursos que se vayan a utilizar dentro del salón para impartir cualquier área de conocimiento sean todos, primero, compatibles con tecnologías de asistencia y, número 2, sean compatibles para todos los estudiantes. Bueno, una propuesta de innovación. Acá también se las voy a compartir. Yo les comparto ahora la presentación por acá, por el chat. Permítame un momento. Y ya se las voy a compartir. Es esta. Listo. Ahí les comparto la presentación. Ya se está cargando. Entonces, ya a modo de conclusiones, es importante reconocer de que la neurodiversidad y la neurodivergencia son realidades en el aula. Y por eso es importante considerar que todas las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Otro, otro aspecto clave también es la inclusión dentro del diseño educativo. Cuando esto se da, puede mejorar la experiencia de aprendizaje no de uno ni de dos, sino de todos los estudiantes, incluyendo aquellos que pueden ser neurodiversos o neurodivergentes. Número 3, los docentes o el personal docente debe estar capacitado o al menos haber recibido formación para trabajar con este tipo de estudiantes. Y si en algún momento dicho docente, dicho maestro requiera ese apoyo, sería, digamos, idóneo que las instituciones lo pudieran brindar. La inclusión en el diseño educativo, ya lo hablamos con el diseño universal para el aprendizaje.
lo que va a permitir principalmente es mejorar la experiencia de aprendizaje de todos y que a pesar de que tengan adecuaciones o a pesar de que se ajusten currículo, actividades, evaluaciones para todos, lo importante es que puedan también mitigar las dificultades de aprendizaje dentro de un salón de clase. Y ya por último, como última conclusión, es importante que todos estén capacitados para trabajar con cualquier población y que también en el momento que sea necesario se les pueda apoyar. Bueno, muchas gracias por su atención.